Listo, buenas tardes a todos. Hoy estamos en la primera sesión del 2024 del Club de Lectura Isbelia. Vamos a discutir la novela Dime quién soy de Julián Navarro. ¿Listo? Como les venía diciendo, esta presentación va a estar más enfocada en ciertos aspectos como políticos de base de lo que se narra en la novela, dado que la novela nos hace un recuento muy bueno, adecuado, yo creo, en términos de coincide con lo que la historia ha determinado que fueron los principales hechos y las razones detrás de estos hechos durante el siglo XX europeo. Pero la novela, como se centra tanto en la acción como en esta mujer que hace de todo, que siempre cae parada, que es una espía, y cómo sus bisnietos está investigando y persiguiendo las pistas para ir descubriendo poquito a poquito como todas las capas y dimensiones que puede presentar este personaje. Voy a enfocarme un poquito en cuestiones más políticas, ¿no? Como, bueno, de verdad, ¿qué quiere decir que haya derecha y qué quiere decir que haya izquierda? Porque la novela no, yo creo que funciona un poco con conocimiento popular, ¿no? Como lo que uno debería aprender en la escuela sobre qué es esto, cosa que difícilmente se enseña o se enseña muy mal o uno se le olvida o nuestra educación política es bastante mediada por las emociones y entonces uno o cree que los de la derecha son malos o cree que los de la izquierda son malos o le tiene miedo a uno o al otro y entonces quiero como profundizar en cuestiones más teóricas al respecto. Eso va a ser de lo que hablemos. Entonces dime quién soy de esta señora, Julia Navarro. Ella nació en Madrid en 1953. Toda la vida se dedicó a ser periodista porque además es hija de un periodista muy famoso de España que le dicen Yale o Yale, no sé cómo se pronuncia. Y ella trabajó toda su vida como periodista política en varios medios españoles y europeos, ya de la Unión Europea. Ella empieza además a trabajar en periodismo justo cuando acaba la dictadura, como bien lo dijo Dani. Franco muere en el 75, entonces ella tendría 22 años cuando Franco muere, que es cuando empieza su carrera, entonces ya puede aprovechar la libertad de prensa que implica la transición a una nueva república después de la caída, pues, después de la muerte de Franco y que se termine el régimen franquista. Entonces ella tiene ese interés político. No es hasta muy adulta, ya casi retirada, que ella empieza a escribir y ella dice que escribió como por accidente, como que en un día se puso unas vacaciones, hizo un ejercicio de escribir sobre un tema que estaba investigando y descubrió que la ficción era una manera también interesante de expresar aquellas cosas que ella expresaba en su escritura periodística, ¿no? Su primera novela es del 2004, se llama La Hermandad de la Sábana Santa, y ella desde entonces, todos sus libros han sido bestsellers, han sido grandes publicaciones de como mucho tiraje y mucha venta, porque tiene, como lo decía Adriana, am, puede llegar a ser repetitiva un poco en cuestiones de temas y de estrategias narrativas, ¿no? Como que siempre narra cuestiones de políticas, de personajes, como superhéroes que se van por el mundo y que le sirven a ella como excusa para hablar de la política, ¿no? La novela que nos leímos desde hace 14 años ya, el 2010. Después de eso ha publicado 4 novelas más, Dispara, Yo ya estoy muerto, Historia de un canalla, Tú no matarás, De ninguna parte, 5 dice. Y la última es del año pasado, Una historia compartida. Todas las primeras del 2004 al 2021 fueron publicadas por Hanes, Plaza Hanes, que es una editorial española. La última ya es publicada por Penguin, por Random, que es esta casa editorial gigante inglesa que ya está dominando bastante el mercado editorial. El que Penguin la publique quiere decir que ya esta señora se graduó de autora internacional de bestsellers, ¿no? Como les decía, además en el 2021 digo, salió la serie en España producida por Movistar, que yo creo que valdría la pena. Yo creo que debe ser más emocionante como serie que como novela, porque como novela siento que pierde la oportunidad de hacer descripciones de los lugares, ¿no? Yo quisiera siempre una descripción bonita de que era Rusia, una descripción detallada de cómo se ve una ciudad rusa, de cómo era la vida rusa durante el comunismo, o cómo era el Berlín de la guerra y cosas por el estilo,
se pierden en la novela, en la serie probablemente, según vi en el tráiler, les voy a pegar el tráiler al chat de WhatsApp ahorita más tarde, am, se ve como toda esa reconstrucción de la época del siglo XX, entonces yo creo que valdría la pena ver. Sobre la novela, como te decíamos, tiene una doble narrativa. La estructura principal, como la capa inicial, es la aventura investigativa que vive Guillermo. Guillermo es un periodista que es un poquito fracasado y su tía le dice, oiga, ¿qué? ¿Se acuerda que nosotros teníamos una abuela que desapareció y dejó a su abuelo botado y nunca supimos de ella? Se me ocurrió de Navidad regalarle a la familia la historia de esta persona y como usted es un periodista más o menos, el único que conozco, el único que puedo confiar, dígame qué puede hacer. Y él se mete en la tarea y encuentra que hay toda una red de personas lideradas precisamente por la familia de esta persona que desapareció, por familia, la prima, Ahí, um, Álvaro, quien le qué pena. ofrecen a él la posibilidad. Dime, Gustín. Pues es que la que arrancó toda la historia, toda la novela fue la prima también, la tía, ¿no? Sí. La tía le financió un montón de cosas y al final no obtuvo nada. Los Y viajes y nada, y todo, la mamá estuvo brava y al final nada, tampoco sabemos. Y tampoco, él, y él tenía tampoco una supieron, amante, una novia, nunca tampoco. supimos de ese lado. ¿Sí? Ahí en eso es que les digo que falta un poquito como de, ¿a qué me meten toda esta historia si no me la van a desarrollar? Si no me van a decir, También faltó la continuidad de la vida de Lola, ¿Lola? la mamá de él, Ah, la mamá de, la que la metió en todo el lío. ¿cómo se llamaba ese muchacho? Pablo, Del que de también Pablo se termina Toledo. siendo uno de las principales fuentes de la vida de Amelia, ¿no? Sí, como que quedan hábitos sueltos. Pero bueno, en la investigación, entonces, Guillermo, uno piensa al principio que, bueno, esta es una señora revolucionaria que se voló y quién sabe en qué terminó, pues uno va descubriendo capa tras capa que esta mujer termina volviéndose una espía para varios eh, momentos importantes de los eventos del siglo XX, trabaja sobre todo para los ingleses, pero ella es ante todo una mujer autónoma, ¿no? Am, y pues nos hace un recorrido desde la perspectiva española. Eso es muy importante porque siempre nos hablan de cómo la Segunda Guerra Mundial fue algo que le sucedió a España, fuera de España, sin que España jamás fuera realmente un actor, ¿no? Que eso le permitía a ella hacer muchas cosas, ¿no? Como ella era española, como ella no era de ninguno de los bandos, como era más bien más del bando de nazi, pues la aceptaban en ese pedacito y por eso ella podía darle información a los aliados, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la narración de Guillermo y a los viajes y al montón de plata que tienen Guillermo y toda esta gente, podemos viajar por España, Portugal, Francia, Alemania, Rusia, Polonia, Egipto, Argentina, México y Grecia. Creo que es la novela que más nos ha puesto a viajar, la novela que más nos ha llevado por partes. Am, y nos cuenta el desarrollo de tres principales eventos: Guerra Civil Española, que yo les voy a contar un pedacito para complementar lo de Dani, la Segunda Guerra Mundial, que me voy a centrar en el asunto judío, que es el que conecta con nuestra actualidad, y la Guerra Fría, que se nos toca como de pasado. Y también voy a enfocarme un poquito en la distinción de derecha e izquierda, explicar desde mi perspectiva cómo se puede entender, que la novela sí nos queda debiendo eso, ¿no? Como que descansa mucho en la concepción de que todos sabemos que existe algo llamado izquierda, representado por los comunistas, gente un poquito alborotada, revolucionaria, que no le gusta la propiedad privada, y la derecha, como un montón de militares malos que matan, asesinan y destruyen, pero que tienen algún tipo de orden, ¿no? Entonces, como, bueno, profundizar un poquito más allá de ese tema. Entonces, empecemos por la Guerra Civil Española, que es donde empieza la novela, como muy bien nos lo narra, nos lo contó Dani. Esto empieza 33, 34, el 36 se considera que es la fecha oficial en la cual ya Francisco Franco se toma la camiseta de su bando y empieza la división del territorio, ¿no? Tenemos que recordar que la guerra civil es un concepto importante para la historiografía. Se refiere a cualquier conflicto bélico que existe dentro de un territorio. Fíjense que nosotros pensamos las guerras entre países, ¿no? Entonces es Estados Unidos en contra de Yemen, Inglaterra en contra de Alemania, ¿no?
Una guerra civil es cuando este conflicto bélico sucede en bandos dentro del mismo territorio, ¿no? Las guerras civiles generalmente responden a crisis de gobernabilidad. Hay un territorio y hay una sociedad que funciona muy bien gracias a un gobierno y de repente este gobierno, por razones externas, internas o históricas, pues tiene una decisión grande que no logra una unidad nacional, no logra establecer su gobierno ni por una política bien hecha, es decir, ni porque sus órdenes, sus leyes y sus instituciones le funcionen a la gente, ni por fuerza bruta, es decir, ni asustándonos a punta de miedo de que los militares nos van a matar a todos. Entonces, como que gran parte de la población decide irse por un lado y gran otra parte de la población decide irse por el otro. La Guerra Civil Española tiene arraigos en el siglo anterior. Básicamente, España era este gran imperio que desde el siglo XV era el más, y siglo XVI le va bien, siglo XVII empieza a fallar, en el siglo XVIII empieza a haber una crisis importante tanto en el gobierno europeo ibérico, ellos empiezan a tener muchos problemas con sus vecinos porque se les va la mano invadiéndolos, Napoleón se les mete y les dice no más, nos cansamos que los españoles quieran ser el imperio más importante de Europa, va a ser Francia, y a la vez por la Revolución Francesa, por la independencia gringa, todas las colonias, o sea, nosotros territorialmente le decimos, ay, bueno, ya nos casamos. Y entonces, en el siglo XIX, en 1898, se marca como ese gran final del Imperio Español con la pérdida de España, que España tiene de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas de Estados Unidos. Entonces ahí hay un periodo muy triste, a finales del siglo XIX, España voltea y mira a su territorio y se da cuenta que se fijó tanto en las colonias, en volverse como una gran potencia, que su población es muy pobre, muy poco educada, no hay avances científicos. Y entonces está ahí como un periodo de transición, al rey se le saca un momentito y se instaura la primera República Española, ¿no? Entonces, la primera República Española es el primer intento democrático de tener en España un gobierno elegido por sus pueblos y no por un rey que establece. No funciona, el rey vuelve, el rey vuelve y negocia y dice, vea, déjenme ser rey, les dejo tener una constitución, les dejo tener instituciones democráticas, pero déjenme ser rey. Eso le había funcionado a Inglaterra, a Francia sí no, a Francia los mataron, estaba medio funcionando en Italia, y entonces ellos dicen, hagan. Para inicios del siglo XX, am, con el surgimiento de la Revolución Rusa, con el crecimiento del comunismo, vuelve este sentimiento de insatisfacción del pueblo español que dice, el reino está funcionando, le vuelven a sacar e instauran una segunda república. Pero esa segunda república falla. Falla porque no hay gobernabilidad, porque mucha de la gente, porque esa segunda república quiere hacer un montón de reformas al territorio, de reformas socialistas, como de vea, la única manera en que podemos hacer que esto sea una democracia y que toda la gente tenga oportunidades y acceso a las cosas mínimas es quitándole plata a los terratenientes y a la iglesia, que están acumulando mucho, que son esas instituciones tan viejas, como tan medievales, como tan feudalistas. Am, y eso, pues a la burguesía no le gusta y ellos todavía tienen mucha fuerza y ahí es que empieza a cocinarse la guerra civil. ¿Quién era Francisco Franco? Francisco Franco era un general de la República que con la instauración de la Segunda República es casi que expulsado. A él lo mandan a ser general de las Canarias, que son estas islas que existen en el Mediterráneo. Ah, qué mentiras, no. Esas son Mallorca y Menorca. Las Canarias, peor, son unas islas que quedan al norte de la costa africana, como entre África y América. Las Baleares. A él lo mandan lejos, le dicen como todos estos generales que eran muy fieles al rey, muy fieles al establishment, al establecimiento, lo mandamos lejitos y él dice, no, 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 esto no va a funcionar, esta gente nos va a volver atea, nos va a volver comunista, está el miedo de Rusia, y entonces ahí es cuando empieza la guerra civil. El gobierno trata de encontrar algún tipo de acuerdo entre toda la gente, pero los de la izquierda son muy excluyentes con el resto. Ellos dicen, no queremos ni ministros de derecha,
no queremos representación de nadie a la derecha, vamos a hacer un gobierno solo de izquierdas, nos llegan a un acuerdo nacional, y los de la derecha les dicen, pues nos alzamos en armas. Entonces en el 36 empieza la distinción. Entonces hay dos bandos, el nacionalista, que son los de la segunda, que el nacionalista, que son los de Franco, queremos una nación española católica, monárquica, como de bien, y el republicano, que es no, queremos una república casi que socialista, democrática y tal. Entonces, los bandos se dividen. Fíjense que en general quienes apoyan el bando republicano son aquellas zonas, aquellos territorios de España que no son controlados por castellanos, es decir, que hablan otras lenguas, los catalanes, los vascos, aquí hacia el sur, que son gente mucho más racialmente y étnicamente mezclada con árabes, etcétera. Ellos dicen, no, nunca antes habíamos, por ejemplo, los catalanes, nunca antes habíamos tenido tanta participación, nunca antes habíamos tenido autonomía. De hecho, los catalanes en un momento aprovechan y fundan su propia patria, como sucedió hace como 5 años, 10 años, que hubo como una patria, una independencia catalana como por 3 horas. Ellos lo intentan hacer como, hey, este es el único gobierno que nos ve como de, que a pesar de ser distintos, nos integra al proyecto nacional. Y los nacionalistas dicen no, y ellos empiezan a militarmente, de la mano de muchos generales, Francisco Franco, uno de los principales, que vuelve de Canarias y dice esto no es así, empiezan a expulsarlos, ¿no? Y los terminan expulsando, terminan dominando Madrid, terminan dominando Barcelona, y al final la resistencia acaba en Valencia. Valencia es la última ciudad que cae en el 39, y la mayoría de los exiliados, de los que se van al exilio, se terminan volando por acá. No me acuerdo en qué novela fue que vimos eso, que hay una matanza por acá, que hay una masacre de una gente que estaba tratando de huir y los matan un montón. Creo que fue alguna parte de La Madre de Frankenstein. Si no estoy mal, no Sí, la. la madre de Frankenstein, porque después en los pacientes del doctor Inglés, que es de la misma escritora, ahí hablan perfectamente sobre la huida y ahí es donde dicen cómo España fue el trampolín del robo de todas las obras y todas las riquezas de los alemanes, Ujú. en esas dos novelas. Sí, entonces como hay mucha novela de la Guerra Civil Española, hay una que a mí me gustaría leer que se llama Soldados de Salamina. Esa siempre la tengo ahí como plan B, porque es cortica y es buena al respecto, ¿no? Francisco Franco ¿Por qué gana. rojos? ¿Por qué rojo? Sí, ¿por qué rojos? Pues el rojo siempre se ha asociado a lo comunista, pero no sé específicamente a qué se refiere en este caso, ¿no? Que ahí dice que el tío de Amelia era rojo y por rojo no lo dejaban hacer la profesión de abogado. Listo. Como él no apoyó en la guerra Mira, es civil, que los rojos se le decía, en ese caso era al general rojo, porque era Vicente Los que Rojo. apoyaban a los republicanos Entonces, eran los rojos. los que apoyaban a los republicanos se le decía los rojos, porque el líder era el general rojo. y porque fíjense que toda la estética comunista siempre ha sido roja, ¿no? Am, porque esa fue la bandera de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética. Y, y generalmente a la derecha siempre ha sido azul. Hay toda una estética de cosas, ¿no? Entonces la gente roja es la gente alzada en armas. Fíjense, la bandera de las FARC es de rojo y negro. La bandera del MSM es rojo, blanco y azul, como que el rojo representa las cuestiones comunistas, ¿no? La maldad. Cuando Franco se instaura en el poder, él dice, nadie que no me haya apoyado va a trabajar acá. Hace una expiación, ahí en la novela habla muy bien de cómo hay una persecución. Hay gente que nunca participó realmente, pero por no participar activamente del lado republicano, fue expulsada, robada, expropiada, encarcelada o no se les permitió participar, ¿no? La instauración de demás de la dictadura hizo que pues, del 39 al 75 no hubiera ningún tipo de elección democrática y que Franco dominara todas las instituciones. A eso iba. También quería preguntarte, republicanos
porque protegían la república y nacionalistas porque protegían la nación. O sea, ¿cuál es la diferencia si ambos Por- estaban buscando algo y terminaron con un militar, ¿cómo? Porque los nacionalistas generalmente son más, si bien para nosotros nación y república son lo mismo, nosotros, por ejemplo, en Colombia somos republicanos en términos de nuestra conformación estatal. Una república es aquel estado que administra su territorio, sus recursos y su justicia y sus leyes a partir de los postulados de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces la república debe tener una separación de poderes am, clara, ¿no? El que gobierna, el que administra, el ejecutivo, no es el mismo que legisla, ni ninguno de esos dos es el mismo que juzga. Tengo que separarlos los tres. Alguien me administra la casa, otra persona me dice las normas para administrar la casa y otra tercera persona me dice cómo hacer cuando hay conflictos entre las otras partes, ¿no? Eso es ser republicano. Y lo republicano en países como el nuestro o en general en muchos países tiene que lidiar con la diversidad y la diferencia. Es decir, probablemente mi territorio va a estar ocupado por gente que no se siente española, como los catalanes, como los vascos, con gente que no habla mi idioma, pero yo tengo que integrarme. En ese sentido son republicanos. Los nacionalistas, hablar de nacionalismo no es hablar de una forma de gobierno, sino más bien de una postura ideológica, es decir, mi pueblo, yo como español, merezco un gobierno mío, español. Entonces los nacionalistas, si bien pueden ser republicanos, es decir, yo puedo decir español y decir, puedo hacer una república española que hable español, dirigida por españoles, en la cual los catalanes pueden participar y nos pueden ayudar y podemos convivir, pero los nacionalistas más extremos, la derecha generalmente es muy nacionalista, dice uno solo, un estado, un, un gobierno, un pueblo, una lengua, una identidad, ¿no? Y entonces ellos generalmente son los más apegados a instituciones que homogeneizan como la Iglesia Católica, o buscar como algo homogéneo. Todos los españoles son católicos, fin. Todos los españoles hablan español, fin. ¿Hay alguien más? O te vienes y hablas español, o te eliminamos. Entonces, en ese sentido, el bando nacionalista puede tener como jefe, caudillo, a un militar, porque los militares pues son Dios y patria, ¿no? Ante todo. Piensan en eso, en el orden, en el sentido, en la institución. Ahora, hay nacionalismos que son republicanos, sí. Pensemos en patrias muy nacionalistas y republicanas. México, son muy nacionales, pero su nacionalismo se fundamenta en la diferencia o en el mestizaje, con los pueblos, ¿vale? Vamos a ver un poquito de pronto si me da tiempo para hablarles, digamos, de cómo el nacionalismo se traduce en el conflicto judío de hoy en día, como en el asunto judío de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto que existe hoy en Medio Oriente. Entonces, ese es el principal episodio. Fíjense que acaba en el 39, que es más o menos para la fecha en que Amelia se vuelve, ¿no? Amelia no alcanza, ella se va como en el 38, ella no alcanza a vivir la toma de Madrid por parte de Franco, ella no alcanza la instauración del gobierno, ella se vuela justico antes, menos mal porque además ella era comunista, ¿no? La habrían hiper mega matado si yo hubiera estado ahí. La guerra civil, No, como que termina, tenía ya caída de pie en ese, con la sí, ella habría sido, menos mal su carnet era de Francia, como que el carnet que ella tenía del Partido Comunista era francés y no español y por eso se salva de ser perseguida. La guerra termina, España queda sumida en una hiper mega hijo de madre pobreza, de niveles que la novela no lo muestra, y pues Franco reinstaura una república, pues una nación española muy de la mano del rey. El rey mira para un lado de todos los crímenes que suceden, de toda la violencia que hay, de toda la miseria, porque la república no lo habría dejado a él estar. Una república no puede tener am, una monarquía, por ejemplo. No hay repúblicas monárquicas. Inglaterra en ese sentido no es una monarquía, es un reino. Mientras que Francia sí es el ejemplo de república que todos queremos ser, ¿no?
Y entonces, pues, ellos quedan sumidos en la pobreza y este conflicto entre derechas e izquierdas sigue teniendo como manifestaciones en otros pedazos de Europa. En España no sucede porque es que en España se instaura un gobierno en el cual la diferencia a la izquierda, la revolución es completamente callada, ¿vale? Un evento importante, como un evento muy bonito, yo creo que la autora es estratégica en el tipo de personajes que construye, es tener esta presencia vasca y tener esta participación vasca tan importante, ¿no? Entonces, este es un cuadro de Picasso llamado El Guernica. Acuérdense que en algún momento Edurne y su familia le comentan les llega la información de que los nazis, apoyados, más bien, Franco apoyados por los nazis y los italianos, que fue como la única colaboración militar efectiva que hubo entre Hitler, entre Franco y los aliados, y el eje, Hitler y Italia y Japón. Con ayuda de este fuerza aérea, ellos bombardean un pueblo llamado Guernica. Es un pueblo dentro de el País Vasco, que era uno de los bastiones de la resistencia am, republicana. Por aquí arriba quedaba, ¿no? Ellos bombardean y matan hasta los caballos. Y este es un cuadro de Pablo Picasso, muy famoso porque es como de los principales representaciones pictóricas que hay de la violencia que implicó la guerra civil. Fíjense que todo, o bueno, que desde arriba, desde el fuego, desde esta luz que implica un poco la violencia del bombardeo, se proyecta una luz, fíjense cómo se ve esta línea por acá y cómo toda la escena, que ilumina la violencia, ¿no? Guernica fue un evento horroroso en la medida en que fue un bombardeo a una población civil. No bombardearon, no sé, el campamento no, bombardearon una ciudad en la cual vivía la mayoría de gente vasca, que su problema era ser vasco y que los vascos no querían ser parte del proyecto nacionalista. Am, si lo quieren ver en vivo, como bien, ese creo que está en el Museo del Prado, si no estoy mal, pero puede estar mintiendo, pero hay una reproducción muy bonita, muy interesante y muy importante en un parque aquí en Bogotá, se llama el Parque Guernica, ese queda por Teusaquillo, como por la 30 como por la 45 con 17 por ahí, como 47 con 16 debe ser. Está reproducido en una impresión en baldosa, en un parque, ¿no? Y es como de las obras que más se utilizan para hablar de la guerra, para mostrar que la guerra civil española fue una guerra que destruyó como la sociedad española por dentro, como que desmembró toda esta sociedad, hizo que la gente se hiciera enemiga entre su propia familia, destruyó familias, desmembró a la sociedad y la novela, creo que en eso, como uno no conoce esa guerra, entonces no lo ve, pero para los españoles la novela debe señalar un poco acerca de eso. Ahora bien, aquí va lo que Wilson me preguntaba, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Por qué peleamos de derecha a izquierda? ¿No? Porque cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos del comunismo, cuando hablamos de las elecciones, cuando hablamos de Petro, cuando hablamos de Uribe, hablamos de derecha versus izquierda. ¿Qué queremos decir? ¿Dónde nos paramos nosotros en esa situación? Y la novela no lo explica, ¿no? Lamentablemente no nos da una visión histórica ni nada, entonces les voy a presentar aquí un pequeño resumen, que además es mi propia perspectiva. Hay quien va a explicar este problema de otra manera. ¿Listo? Derecha e izquierda es una distinción en cómo voy a gobernar un territorio cuando no hay rey. ¿Listo? Digo cuando no hay rey porque esta distinción surge en la Revolución Francesa. Después de que los revolucionarios franceses tumban a la monarquía, matan al rey y expulsan a toda esta gente, pues estos revolucionarios se tienen que sentar a administrar de nuevo el territorio, ¿no? Entonces dicen, bueno, hasta el momento todos los gobiernos, todos los reinos en Europa, todas las formas de gobierno que nosotros conocemos dependen de una persona enviada por Dios que nos dice cómo hablar, cómo mandar y qué debemos hacer, ¿no? Pero pues ahora tenemos que inventar qué hacer. Y entonces, como la Revolución Francesa se pensó como una revolución del pueblo, como la gente más pobre en contra de los ricos,
pero liderada por intelectuales, por comerciantes, por gente que tenía un nuevo poder. O sea, no fue una revolución proletaria, no fueron los campesinos los que tumbaron al rey, sino fue el comerciante, la gente como esa clase media que empezó a surgir después de la Edad Media, que llamamos burguesía, que somos nosotros como club y como clase social somos burgueses en la medida en que no trabajamos la tierra, no dependemos del sueldo, tenemos la oportunidad de leer, sí, como que tenemos un montón de oportunidades, que es esa gran clase media muy gruesa que tiene poder, mucho dinero, pero puede no tener una afiliación, digamos, noble, no puede ser, ese dinero no es heredado, sino es trabajado, etcétera, etcétera. La burguesía dice, hay que saber administrar esto. Entonces se sientan en una mesa en el Palacio de Versalles y en el centro está, no me acuerdo qué personaje, a su derecha está el ala burguesa que dice, nosotros somos buenos para esto, nosotros tenemos el poder del dinero, déjenos a nosotros administrar esta vaina de la mano de otras instituciones que ya nos han ayudado, la Iglesia Católica. Sí, como que tumbemos al rey, pero el poder no se lo demos a todo el mundo. Dejémoslo en esta franja de gente que podemos manejar. Esos fueron los que eran a la derecha. A la izquierda quedaban los otros que decían, no, 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 ni siquiera nosotros, o no exclusivamente nosotros. El pueblo, de verdad el pueblo, el campesino, el panadero, el proletariado, el obrero, es el que tiene que hacer, ¿no? Y entonces en esa disputa Francia nunca logra determinar, aunque Francia siempre ha sido tradicionalmente más de izquierda, porque ellos son los que se inventaron esta distinción. em, Napoleón entra y vuelve un imperio de nuevo, entonces pues, la gente deja de preocuparse. Pero esa distinción queda entonces para explicar las siguientes manifestaciones políticas que existen en Europa y en las formas de gobernar, porque después de la Revolución Francesa, en América especialmente, ah, empiezan las independencias y se forman repúblicas, como les venía diciendo, con esta partición del poder, que tiene que preguntarse, bueno, ¿y quién va a estar ahí administrando ese poder? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Cómo vamos a hacerlo? Somos republicanos, somos demócratas, ya no le hacemos caso solo a uno, nos elegimos democráticamente, pero hay muchas maneras de organizar un territorio. Al menos el rey me da la posibilidad de que si mañana al rey se le daba porque todos somos católicos, todos nos volvemos católicos. Si mañana el rey decía, todo el mundo tiene que andar con sombreritos, todo el mundo anda con sombreritos. Pero ahora que no hay uno solo, sino es un gobierno de todos, hay muchas maneras de hacerlo. La salud, ¿quién la administra? La educación, ¿cómo la vamos a dar? ¿Qué vamos a educar? La producción, ¿qué vamos a producir? ¿Qué vamos a comprar? Y cuando necesitemos cosas de afuera, ¿qué vamos a hacer? Las traemos, nos aliamos, las peleamos. Entonces, esta es la distinción entre derechas e izquierdas. Generalmente, como les decía, la derecha fue la opción de la burguesía letrada, como de la gente educada para esto. Siempre hemos asociado la derecha con una hegemonía, como el poder concentrado en unos pocos que nos definen cómo es el asunto. La derecha siempre la asociamos entonces con cuestiones tradicionales. Un poquito, cambiemos, pero no tanto, ¿no? El cambio, pero no que me desbarate esta estructura que a mí me permite ser burguesa, ¿no? Generalmente van de la mano de instituciones viejas, instituciones arraigadas. La iglesia generalmente siempre va a la derecha, excepto cierta versión de la iglesia latinoamericana, que es la que llamamos la teología de la liberación, que es esta iglesia y de izquierdas del ELN, ¿no? Que el fundador del ELN es un padre y que es una iglesia que ha crecido mucho en Latinoamérica, como en los pueblos, pero generalmente la iglesia como institución y todos los valores que implica. La familia tradicional, el divorcio no es tan bueno, los homosexuales como que no, las drogas poco, el sexo no. Mantengamos esa estructura que esa nos permite seguir manteniendo el poder. Y a la izquierda la relacionamos con lo contrario. Muchas libertades, la diversidad,
personas de todas las razas, todas las etnias. El gobierno no es de una religión, el gobierno no tiene religión, todas las religiones son iguales frente al gobierno, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, nosotros, nuestra constitución del 91 es más del ladito de las izquierdas, ¿no? Es más del reconocimiento de la diversidad, es lo que llamamos más progreso. Del lado más extremo implica los ricos no pueden enriquecerse tanto, hay un límite para el enriquecimiento, am, no pueden acaparar tierras, se las vamos a quitar, ah, no vamos a dejar que los privados, que cualquiera administre cosas, cosas como la educación, la salud, los servicios públicos son del gobierno y los administra el gobierno únicamente. Entonces estamos más del lado hacia que permite mucho el totalitarismo y la administración, ¿no? De muchas cosas a partir del gobierno. Esas son las concepciones que tenemos y ese es el origen. A mí me gusta este gráfico para explicar la distinción de derecha e izquierda. Este gráfico se lo Algo, robé en un libro de ciencias algo, sociales, de ciencias sociales. algo es, o ¿Cómo sea, funciona? comunismo y socialismo están en izquierda Sí, y la diferencia entre socialismo y comunismo. ya voy para allá. ¿Listo? Entonces, esto funciona como un plano cartesiano. Espero que se acuerden de sus lecciones de matemáticas, ¿no? Tenemos el eje X y el eje Y, ¿vale? El eje X es cómo yo pienso que debe administrarse la propiedad privada. ¿Listo? ¿Qué entiendo por administrar la propiedad privada? La propiedad privada es que tanto yo puedo explotar y hasta qué punto algo que es propio o no. ¿Listo? Si yo soy del lado de la derecha de este eje, voy a decir que la propiedad privada es lo que yo debo defender ante todo, ¿no? Y es versión gringa extrema. Voy a proteger mi territorio, incluso teniendo armas yo, ¿no? Fíjense que nosotros creemos en la propiedad privada como país, pero no a ese nivel. La propiedad privada la defiende el gobierno, el ejército y la policía. Hay versiones más extremas, Estados Unidos, que es la propiedad privada, la defiende el individuo. Y él tiene derecho a hacerlo. Que si se le va la mano, luego el gobierno va a ir y revisa. Pero ante todo, vamos a proteger la propiedad privada y la vamos a proteger a tal punto en que la violencia, por ejemplo, es la manera de administrar esa protección. Porque supone que, pues claro, poseer implica trabajar o explotar y explotar implica enriquecernos. O sea, yo no compro un potrero para dejarlo vacío. Yo compro un potrero para construirlo, venderlo. Yo lo compro como potrero, le monto un edificio y vendo apartamentos y lo capitalizo. O compro un potrero, o monto una fábrica y capitalizo eso. O monto un potrero y meto vacas y capitalizo las vacas, ¿no? Esa es como la idea de propiedad privada. ¿Cómo vamos a organizar eso? ¿A quién le vamos a permitir poseer y a quién no? ¿Qué hacemos con aquellos que poseen mucho? ¿Qué hacemos con los que no poseen? Es una pregunta que se hace el gobierno. Y el lado más extremo de la izquierda dice, no, el comunismo supone que la propiedad privada es el principal problema. Entonces hay que eliminarla. Nadie posee, nadie tiene título de propiedad. El carro, el potrero, no es mío, es del gobierno. El gobierno me lo presta. El gobierno me permite administrarlo, ¿no? Entonces, ahí nos movemos. Si yo me voy más hacia la derecha, voy a prevalecer la propiedad privada. Si me voy a la izquierda, voy a rechazar la propiedad privada. Hay puntos medios y la mayoría de los gobiernos se mueven en este punto medio. Gobiernos comunistas en los cuales no haya propiedad privada en lo absoluto, dos, Vietnam y Corea del Norte. China va como por el medio. Más bien, China es comunista en el 75, en el 80% de su territorio. La mayor cantidad de plata la... Los actuales son Vietnam y Corea del Norte. China tiene una versión en el medio. China tiene un sistema mixto. Ujú.
Propiedad privada en algunas países, en algunas ciudades. Las ciudades que más producen, propiedad privada. El resto del pueblo, 95% del territorio, todo le pertenece a un solo partido, el Partido Popular, ¿no? Eso es En algo España. chévere que tiene el libro también, ese dato histórico allá en el Cairo, no sé, no recuerdo si fue en el Cairo también, que existía esos puntos donde realmente había, es que vuelvo, comunismo o socialismo, que Ujú. la propiedad era de todos, todos trabajaban para todos, que se llamaban Ricube, ahí Los Cube en Egipto. en Sí, los Egipto, kimos. sí. Que eso es un Es, invento árabe y judío. ¿Listo? Fíjense que en el medio yo puedo poner muchas cosas. La luz, ¿quién la administra? Colombia era más de este lado, se está moviendo para allá, ¿no? La salud, Colombia es más de este lado, la EPS la administra, el gobierno me lo quiere traer de este lado, la plata la tengo yo y la manejo yo. La educación, Colombia es mucho más de este lado. Ey, ¿te quiere una buena educación? Pague por ella. Porque la educación que administra el gobierno no tiene suficiente plata, por lo menos la que es educación primaria y media. La educación superior sí es más buena la pública, ¿no? Entonces hay muchas maneras de hacerlo. De ahí que venga que toda la izquierda a mí me asuste porque me expropia, porque me va a quitar esa propiedad privada. Muchas cosas en el medio, muchas versiones, ¿vale? Todavía no estamos viendo la distinción izquierda-derecha, porque hay otro eje que nos importa, individualismo y colectivismo. ¿Yo para quién legislo? Cuando yo digo en Colombia todas las personas son libres, ¿qué estoy diciendo? ¿O cómo eso se traduce en mis decisiones políticas? Si yo soy de derecha, voy a pensar en el individuo, que sea el individuo el que decida. De nuevo, Estados Unidos es el mejor ejemplo. COVID, nos estamos muriendo todo el mundo. Todo el mundo dice enciérrese y póngase tapabocas. Los gringos son muy individuales y dicen, no, 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 el gobierno a mí no se me mete. Yo cómo puedo, yo qué me pongo en la cara. No, somos muy individualistas. El gobierno debe siempre defender la libertad individual. Y la libertad individual implica yo cómo me visto, yo y no me va a meter esas políticas. Colectivismo es del otro lado. Yo no voy a legislar para el individuo, yo legislo para el colectivo y el individuo tiene que adaptarse o salirse o morir. De ahí que la izquierda, que piensa más en el colectivismo, tiende a ser más autoritaria en este tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta ver la discusión de derechas e izquierdas como una línea transversal. La derecha más extrema va siempre a priorizar la propiedad privada en beneficio del individuo. Entonces las derechas siempre son militares, esas derechas extremas generalmente son militares, porque eso solo se puede sostener a punta de mucha fuerza, mucha violencia, ¿no? A punta de miedo. Quiero que la gente me deje hacer esas vainas. La izquierda rechaza tanto la propiedad privada y piensa tanto en el colectivo que también lleva lo mismo. La única manera en que yo puedo tener un montón de personas trabajándole al gobierno y pensando entre todos es por medio de un régimen totalitario, por medio de una violencia, por medio de la administración. De ahí que Hitler y Stalin se consideren dos polos opuestos, aunque los dos son dictadores. Franco también cae al lado de la derecha. Mussolini cae al lado de la derecha. Mao Zedong cae al lado de la izquierda. Quien sea Kim Jong-un, creo que es en este momento el presidente o el gobernante o el máximo cabeza de Corea del Norte, va más para este lado. ¿Listo? Les digo que esta es mi concepción, porque hay gente que dice, el asunto no es propiedad privada o no, sino el asunto es tradición, ¿qué tanto me pego a la tradición? U otros dicen es, ¿qué tantos derechos le doy qué tan progresista soy? ¿Qué tanto acepto que la gente sea distinta cada vez más? ¿Qué tanto acepto que las mujeres hagan cosas distintas a los hombres? ¿Qué tanto acepto que los homosexuales hagan cosas distintas a los heterosexuales o similares? ¿Qué tanto acepto que las minorías territoriales, personas de ascendencia africana o personas indígenas en el territorio puedan participar o no? ¿No? Entonces ahí es cuando uno se va a mover. Ahora, hacia la izquierda, por teoría, tenemos varias fases. Estas fases las postula Marx, que es el que se inventa
el que tecnifica o vuelve o da la primera versión de una izquierda realizable. Antes de Marx había ideas como de todos podemos funcionar en todos, pero nadie lo había llevado a cabo como en términos programáticos, como bueno, si todos vamos a vivir felices y todos, todo es de todos, pues hay que ver cómo se organiza, ¿no? Porque solitos no lo hemos logrado. Entonces él establece un periodo como un progreso, ¿no? Que tiene varios pasos. El paso intermedio es el socialismo, el paso final es el comunismo. ¿Listo? Él supone que todas las, o bueno, él piensa esto para las sociedades europeas que son industriales. ¿Qué quiere decir que son industriales? Los burgueses ganaron, los burgueses son los que manejan los medios de producción, son los que se enriquecen, son los dueños de fábricas, son poquitos. Am, y los proletarios son la mayor cantidad de gente que es la que produce. El proletario no tiene propiedad privada, el proletario vive de su cuerpo y de su trabajo. El proletario solo puede traducir, no, más bien, solo puede acceder a lo que todo el mundo quiere, a la concreción de la felicidad, que es tener familia, enamorarse, ser feliz, consumir, comer, viajar, etcétera. Solo lo puede hacer por medio de su trabajo, por medio de su salario. Se levanta, trabaja, trabaja, le trabaja a este jefe, le trabaja al otro jefe y al final del día se gana una porción. Pero la mayor cantidad de su trabajo está siendo acumulado por el jefe, el burgués, ¿no? Entonces el burgués lo que hace es administrar propiedades privadas. Entonces, yo tengo una fábrica y tengo la plata para meterle unas máquinas que son mías y tengo la plata para comprar unos materiales y tengo la plata para pagarle a unos proletarios. Al final yo le metí 100.000 pesos a mi inversión. Al principio del mes yo metí 100.000 pesos para sueldos, materiales, maquinaria, servicios y terreno. Y al final del mes, esos 100.000 se me volvieron en 150.000. Tengo una fábrica de zapatos, vendí todos los zapatos que produje y después de pagar y tales, me quedó un excedente de 50.000. Ese excedente de 50.000 se llama la plusvalía. Ese excedente, dice Marx, no lo produjo el burgués, lo produjo el proletario. Pero como el proletario no posee, como el proletario no puede hacer eso mismo por su cuenta, el proletario no puede ir a hacer zapatos, porque estamos en un mundo industrial en el cual los zapatos se producen a masa, ¿no? Am, pues el burgués está viviendo a punta del proletario, es lo que dice la teoría. Entonces, el primer paso para lograr un mundo en el cual no pase eso, que la propiedad privada no nos mate a todos y nos haga explotarnos y vivir unos de otros, pues vamos a hacer una cosa llamada socialismo. El socialismo supone una toma de conciencia de clase del proletariado. El proletariado activamente participa de la política por medio de sindicatos, por medio de este tipo de representaciones, por medio del gobierno, y llega al poder. Y cuando llega al poder dice, no, 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 vamos a ir moviéndonos un poquito hacia la izquierda de la propiedad privada, no vamos a dejar que el burgués capitalice tanto, no vamos a dejar que esa plusvalía se quede en unos pocos, vamos a reinvertir esa plusvalía. No todos los gobiernos tienen un poquito de socialismo, los impuestos, ¿no? Que son esos mecanismos de redistribución de la riqueza. Nosotros tenemos además uno de los más estandarizados y extraños del mundo, los estratos. Todos los que vivimos de estrato 5 y 6 pagamos de más para que todos los que viven de estrato 1, 2 y 3 no paguen tanto, ¿no? Entonces hay como un sistema de redistribución. Entonces los proletarios suben al poder, reorganizan esta vaina, la gente se vuelve consciente y al final todos dicen, listo, gracias gobierno socialista por cambiar nuestra conciencia, por redistribuir esta vaina. Pasemos ahora sí a la fase final. Ya no hay propiedad privada, ya no hay eh, varios partidos hablándome y dándome posibilidades, ya entre todos logramos un equilibrio y ahora solo va a haber un partido que administre todo y eso se llama comunismo. Y el ciudadano ya no va a tener, el proletario no va a tener que pensar a quién le va a trabajar para conseguir el dinero al final del mes, ni va a tener que pensar voy a estudiar para que me gane un poquito más de sueldo o voy a especializarme en esto más que en aquello para poder comprar una caseta más grande. El Estado le dice, yo le doy todo, le doy la comida, le doy la casa, le doy la ropa, le doy la educación, le doy el entretenimiento, a cambio de que usted trabaje.
¿Cómo? ¿De qué? De panadero, de obrero, de lo que sea, lo que usted sea bueno. Yo decido, usted no va a recibir un sueldo, no necesita recibir un sueldo, no hay propiedad privada, no hay dinero. Usted va a recibir todo lo que necesita. Más allá de esa avaricia, más allá es un sentimiento burgués por querer capitalizar. Entonces el socialismo es como ese paso medio hacia el comunismo y el comunismo supone que no hay propiedad privada, supone que no se puede enriquecer y ese tipo de vainas, ¿no? El problema histórico es que Rusia nunca fue una sociedad industrial y entonces Rusia, que fue el primer experimento de comunismo, nunca pasó por la fase socialista. O su fase socialista fue muy pequeña. Cuando Lenin muere y Stalin sube al poder, ah, era un país muy agrario, que no tenía producción proletaria, entonces que no podía redistribuir la riqueza de la manera en que más lo supone. Entonces Stalin los vuelve a fuerza industriales, ¿no? Les dice, vamos a producir y producir y producir y producir y producir de manera industrial y entonces no existe esa fase intermedia. Muchos gobiernos, especialmente los del norte, los nórdicos, son los que más adoptaron esas medidas socialistas. Am, México, por su parte, antes de la Revolución Rusa, logra llegar a, a, a postulados medio socialistas, medio comunistas de una manera distinta. En la Revolución Mexicana ellos logran crear formas de tenencia de la tierra comunitaria, ¿no? Entonces, tienen una cosa llamada ejido, y es, este pueblo lo administra todo el pueblo. Ciertos pedazos de México, ya eso se está yendo, se ha ido acabando, como esos kibbutz que vimos ahí en el Medio Oriente, existieron en México en algunas formas, pero pues hay formas de socialismo que todavía son vigentes, ¿no? Argentina es el gran ejemplo. Argentina siempre ha tenido una tradición muy de izquierdas, muy socialista, por eso la educación pública ya es tan buena, por eso la gente migra tanto para allá. Y Milei dijo, no, 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 se los acabó, nos vamos para el otro lado. Acabemos con todas las políticas socialistas. El gobierno no puede estar sosteniendo a todos estos fulanos. Cada cual debe trabajar y ganarse su pan. Y el gobierno lo único que ayuda es a proteger esa propiedad privada, que son estas formas más de la derecha de hoy en día. Trump también representa eso, ¿no? Es como el gobierno ni lo debe administrar políticos, el gobierno lo debe administrar empresarios, porque el gobierno es como una empresa, ¿listo? Entonces hay varias tensiones entre ese tipo de posturas. Uno debería siempre, cuando uno toma, cuando uno toma postura política, cuando uno va a votar, cuando uno hace vigilancia civil, cuando uno dice este gobierno es bueno o es malo por esto, uno debería saber dónde se para, ¿no? Por ejemplo, yo me paro de este lado. Bueno, la propiedad privada a mí me funciona. Obviamente soy una persona que posee propiedad privada. Además, vivo gracias a la propiedad privada. Si no vivo en una comuna, ¿no? Gano un sueldo y tales. Pero sí considero que hay cosas que no pueden privatizarse. Por ejemplo, la salud no puede pensarse como un negocio porque es que si nos enriquecemos a punta de salud, no vamos a poder cubrir a todos. La educación tampoco debería ser una cosa que genere ganancias, ¿no? No todo puede administrarse como una empresa, porque es que la empresa siempre va a terminar ah, favoreciendo a unos pocos, al dueño, al accionista, ¿no? Entonces uno debería poder enunciar, evaluar o pensarse dentro de este panorama de izquierdas y derechas donde se ubica. También para poder hacer control civil, ¿no? Para evitar el fanatismo. Ok, sí, yo me ubico más de este lado, pero eso no quiere decir que porque el gobierno en el cual estoy es de este lado, todo lo que hace el gobierno es bueno y cuando hay un gobierno del otro lado, todo es malo. No, ¿cierto? Uno debería poder llegar a ese punto medio. Y es lo que yo creo que la novela falla en mostrarnos. Amelia empieza por acá y dice, uy, no, qué feo, y se va por allá, pero nunca nos dice eso en qué se traduce. Ella nunca nos dice sus ideales que ella tenía sobre la colectividad, todos los males que ella vio en esa España de la guerra civil, que la llevaron a pensar en comunismo, ¿en qué terminaron? Cuando ella va a Rusia, ¿cómo era eso por allá? ¿Sí? Como que le hace falta esta explicación que a mí me parece que vale la pena. Es difícil, en todo caso, porque es un tema muy pasional. ¿Listo? Álvaro, en ese contexto de la novela Ara, te iba a aterrizar un poquito ahí, porque sigo con el mismo conflicto. Digamos que Ajá.
En la guerra de España, en la guerra civil española, Ujú. Franco logra meterse porque entre socialistas y comunistas no se ponían de acuerdo y la novela lo deja claro. No nos Ujú. ponemos de acuerdo, no hay quien nos organice, no hay quien, por eso no podemos hacer nada. Y también en la parte de Rusia, en la parte de cuando empezó ya sucedía lo mismo, es que no podemos nosotros ir a pelearnos porque entre socialistas y comunistas y todos los que estamos en contra de la derecha, por decirlo Ajá. así, pues no sabemos hacia dónde vamos ni qué es lo que queremos. Y es lo mismo que como pues en el libro se veía, ¿no? Y entonces yo, pero qué es ese punto que no los puso de acuerdo si están por la misma línea de izquierda y que permitieron que pues básicamente los derrotaran y quedaran en países de derecha? Y por el lado de Rusia, igual, no se pusieron de acuerdo y llega alguien que dice, bueno, en el libro, la misma parte de Alemania, Ajá. nadie se quería poner de acuerdo y Hitler fue dando sus pasitos, fue dando sus pasitos, poquito a poquito, ¡pum! Y llegó a imponer un tema digamos, no sé si de horror, con los mismos alemanes con la misma gente alemana, porque los judíos eran judíos, pero finalmente habían nacido ahí en Alemania. Y Ujú. también los atacaron y también los sacaron. Entonces yo digo, esa parte del libro de la historia, pues hizo falta como, ¿cuáles son esos puntos entre el socialismo y el comunismo que no les permitieron unificar la idea para poder derrotar siendo muchos más, yendo a favor del pueblo? Pues Wilson, una de las diferencias es, digamos, propiedad privada. El comunismo no acepta la propiedad privada, no acepta. No, en un comunismo ideal, yo Listo, no ok. voy y elijo el Twingo o la camioneta. No puedo, no existe. A mí me la da el gobierno. Es decir, las necesidades más básicas las suple el gobierno para todo el mundo. El socialismo, como si tiene propiedad privada, la propiedad privada va atada de la libertad y del deseo. Entonces, bueno, en un estado socialista yo puedo elegir si me voy por camioneta o por carro. Lo que sucede es que la camioneta, como me va a gastar, no sé, como es más grande y más cara, me va a implicar más impuestos, ¿no? El carro me sale más barato, el Twingo me sale más barato, y entonces al yo preferir la versión, digamos, más individualista del carro, el carro grande que me gusta a mí, tengo que darle al gobierno más para que eso. También hay diferencias con respecto a pues la libertad de los individuos. A fin de cuentas, pues muy bonito suena el comunismo. Pero si yo no quiero dedicarme toda mi vida a hacer zapatos, sino mi visión es ser poeta. Bajo un Estado comunista, no importa. Mi misión como miembro de la sociedad es sembrar cebollas toda mi vida. Y es lo que el gobierno puso para mí. Entonces hay ciertas formas del comunismo, el estalinismo, por ejemplo, supone que el gobierno tiene que estar metido en todos los asuntos de la gente, porque de pronto este poeta, como está pensando en poesía, no está plantando bien y entonces no está haciendo su trabajo bien y entonces, ¿no? La derecha, por eso es mucho más atractiva en ese sentido, por eso la derecha siempre nos apunta a nuestras emociones con respecto a nuestros deseos y lo privado. En un gobierno de derechas, bueno, pobre la gente pobre, pero yo al menos puedo viajar porque yo quiero y porque ellos me van a defender ese tipo de cosas, ¿no? El socialismo y el comunismo también tienen cuestiones con respecto a relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué produzco y qué no produzco? ¿Qué importo y qué no importo? ¿Cuánto puedo meter de afuera y cuánto no puedo meter de afuera? ¿Cómo administro la salud? ¿Centralizada o disgregada? ¿Cómo administro el ejército? ¿El ejército para qué me sirve? Sí, como son esas pequeñas diferencias las que hacen que, como la izquierda es nueva en términos históricos y la derecha siempre apoya lo que ya viene, pues la derecha es mucho más homogénea, ¿no? Como que es más fácil llevarla a cabo. La izquierda es nueva, se la estaban inventando para ese momento en España de la guerra civil. Pues era una vasta diferencia decir soy socialista y quiero ayudar a los pobres a decir soy comunista. Porque cuando uno dice soy socialista y quiero ayudar a los pobres, uno dice yo soy burgués y puedo ayudar a esa gente. Cuando uno es comunista es que yo soy igual que el otro.
No es que yo lo ayude, es que nos ayudamos mutuamente, somos camaradas, estamos el uno al lado del otro, ¿no? Entonces son esas diferencias con respecto a dónde pongo yo el límite de mi función frente al todo colectivo y mi deseo de individuo. Y que tanto el gobierno me da herramientas o me permite o me restringe el desarrollo de esa personalidad tan íntima frente a un comunismo que me dice, no, 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 de verdad es que no, usted debe hacer lo que el gobierno le dice. La derecha, por su parte, tiene además sendas diferencias en torno a si lo que yo produzco acá, como somos nacionalistas, si lo que yo produzco acá se lo vendo más caro a los otros o no. Trump, generalmente. Si Estados Unidos es Estados Unidos porque hay tanto migrante, entonces que todos los gringos sean los que trabajen, como cuestiones al respecto. Esas son las pequeñas diferencias que hacen que este continuo entre izquierda y derecha tenga tantas versiones y que además haya tantas diferencias, ¿no? Um, Una Trotsky fue preguntita, echado Álvaro. por Stalin por no pensar el comunismo a la manera de Stalin. Es Iba para allá. Iba a preguntarte, en el contexto de la obra, digamos, está Stalin, que Stalin fue Ujú. antes de, era el ruso. ¿Stalin fue ruso? Sí, Stalin antes del comunismo o antes de lo que quedó, está Stalin. De Italia, te iba a preguntar de Italia, ¿qué cuento tenía Italia en todo este rollo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Porque también llegó el Duce, no sé, el el, Du- Duce, sí. el Bueno, Duce. la derecha, que es la de Stalin, el fascismo y el nazismo, dice que, y esto es lo que dice Stalin, Mussolini, como, hey, cuidado que es que yo no puedo tener en mi territorio tanta gente tan distinta. Por ejemplo, no puedo tener judíos, porque es que los judíos son un pueblo que nunca responden a un gobierno. El judío no se siente italiano, el judío no se tiene alemán. Esa es la concepción antisemita, ¿no? El judío va a trabajar para enriquecerse a él, pero la mayoría no somos judíos y necesitamos que la mayoría sea gente italiana. Italiana de verdad, italiana. Tal. Entonces, para lograr eso, generalmente acuden a la violencia, son los militares los que organizan todo, es la familia, el centro de producción económico, o sea, mujeres y hombres se casan para tener hijos y producir dinero, y entonces cualquier forma externa, el discapacitado mental, por ejemplo, que no produce, el homosexual que no se reproduce, el judío que no produce para mí, sino para su propia riqueza, que no responde a mi fidelidad, deben ser el africano que es migrante y que no se siente arraigado al territorio. Esa gente hay que dominarla, hay que Sí, ponerle la cuerda. en el libro ese capítulo del manicomio. Uf, Ah, qué locura, eso sí, muy duro, o sea, y los llevaban para allá. Y la otra parte también del libro, que todos los judíos los quisieron llevar para Madagascar, para Madagascar. a una isla también. Ese resentimiento y ese odio que hablábamos también ahorita con Marce de pronto de Lola. Lola, que muy revolucionaria y todo, pero al final lo que era una, Resentida. sí, una reprimida de eso. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Porque Mussolini, o el Dush quiso atacar también Esparta, mm, Grecia. Grecia, atacar Grecia, y pues que los espías se dieron cuenta, y bueno, todo ese rollo de Amelia y todo. Pero entonces yo decía, ¿cuál es el papel fundamental de Italia? Y ahora resulta, de acuerdo con lo que tú dices, que Italia tuvo un papel muy fuerte porque o somos italianos. Y todo Ajá. y por ahí empieza una idea de nazismo que se va a Sí, traducir en Alemania. que es lo mismo de Hitler. Hitler es el libro del que hablaba Claudia. Se llama Mi lucha, Mein Kampf. En ella, Hitler narra cómo lo que explica es cómo después de de la Primera Guerra Mundial, los alemanes quedaron humillados, toda Europa les escupió, los alemanes quedaron reducidos a nada y que no, que los alemanes son unos tetos. Pero que el principal problema con los animales es que hay una gente muy rica llamada los judíos que no están permitiendo que Alemania crezca.
Entonces, para asegurarnos que este territorio va a ser solo alemán, vamos a dejar solo gente blanca, que se reproduzca. Entonces, ellos no solo mataron judíos, mataron homosexuales, mataron africanos, mataron em, gitanos, el pueblo rom, mataron enfermos mentales, porque es que esa gente no va a trabajar, esa gente no va a ser fiel esa gente no va a sentirse orgullosa por ser alemana. Entonces vamos a dejar solo a los alemanes y vamos a expulsar al resto del país. Y además, como Alemania es el Tercer Reich y además a Alemania le prohibieron crecer territorialmente después de la Primera Guerra Mundial, Hitler dijo, no, Polonia, eso no es un país. Polonia, la mitad de la gente habla alemán, eso es mío. Checoslovaquia, eso no es un país. La mitad de la gente habla checo, eso es mío. Europa, eso no sirve si todos estamos tan mezclados. Eso solo puede ser de gente blanca y los alemanes somos los que vamos a dominar. Vamos a matarlos a todos. Entonces los italianos dijeron, ah, bueno, nosotros también. Somos más mediterráneos, no somos tan de arriba. Grecia eso fue nuestro. El Imperio Romano, ¿se acuerdan? Que iba desde España y le daba toda la vuelta al Mediterráneo y el norte de África. Pues vamos por eso agarraron Libia, por eso pelearon contra los griegos, por eso pelearon contra los otomanos, contra toda esa gente que estaba por los lados del Medio Oriente, ¿no? Entonces de ahí viene la disputa. Al final de cuentas, en el fondo es una disputa por territorio y por poder por cómo administro este territorio. Yo quiero este territorio, fin. Yo puedo llegar a los rusos y decir, va a administrar este territorio para el bien de todo el mundo me hace caso, todo el mundo trabaja en lo que yo quiero. O puedo decir, voy a dominar este territorio para el bien de los alemanes, entonces vamos a matar a todo el mundo que no sea ario y vamos a poner alemanes en todos lados, pero igual el poder es mío. ¿No? En el fondo, son maneras de mostrar lo que está detrás de cualquier disputa y es quién domina qué. ¿Listo? Ok, ok, ahí entiendo un poco más también. Yo decía, porque el error de Hitler, de acuerdo también con el libro, No, con la ya muy novela, cansón. el error es haber atacado Rusia. Y uno decía, pero entre italianos y entre alemanes y rusos estaban como con lo mismo tema del comunismo, del socialismo, pero Hitler se fue a atacarlo y ahí se unieron a los, ¿cómo es que llaman? A los aliados para, Ujú. digamos, por ese punto entrar. Entonces ahí un poco más el tema de la supremacía aria. Claro, y esta disputa hace en la Segunda Guerra Mundial, para ir terminando, siguiente conflicto de la Segunda Guerra Mundial y es esa conflicto, como bueno, Alemania quiere dominar toda Europa y hay grandes europeos que no se van a dejar dominar nunca, los franceses y los ingleses, sí, no se van a dejar, y los rusos, ¿no? Al principio los aliados se confían de que Alemania les va a impedir que Rusia pase, am, Rusia decide no meterse y entonces ahí es que Amelia se decepciona de que Stalin no tenga un acuerdo con Hitler. La derecha cae, digamos que el nazismo y el fascismo caen, los ingleses, los estadounidenses y los franceses dicen, sí, no comunismo, pero tampoco vamos a matar a todo el mundo. Y ahí es que empieza la Guerra Fría, porque Rusia les ayuda a llegar hasta Berlín, Rusia llega por aquí a Berlín, llegan los aliados por aquí a Berlín, y en el medio dicen, bueno, pero eso no está saldado, no queremos comunismo, dicen los aliados. Y empieza la Guerra Fría. Y entonces el problema ya no es quién va a dominar Europa, qué raza va a dominar Europa, cuál es el lugar de los judíos en Europa. El problema es en el mundo, ¿qué vamos a permitir? ¿Capitalismo o comunismo? Los aliados dicen capitalismo porque es que el capitalismo supone la globalización, ¿no? Para que yo pueda tener un sistema capital tan bonito como en el que vivimos, y yo pueda comprar carros bonitos y ropa barata, yo necesito tener una cosa llamada tercer mundo que me produzca muchas cosas. Pero si el tercer mundo se me vuelve comunista, como por ejemplo Vietnam, o como por ejemplo Latinoamérica, esa gente no nos va a trabajar para el enriquecimiento propio. Vamos a acabar el comunismo. Y el comunismo dice también, yo no puedo vivir así si existe un mundo en el cual la gente pueda enriquecerse. Entonces ahí es que empieza la Guerra Fría como ese conflicto. Nunca directo, siempre alrededor, en el tercer mundo, es el que termina sufriendo la Guerra Fría de verdad. ¿No? Es en China donde se ve, es en el Medio Oriente donde se ve, es en África donde se ve, es en el sudeste asiático donde se ve, es en América Latina, ¿no? La Guerra Fría nos llega a forma de guerrillas. Estados Unidos dice no comunismo en Latinoamérica y no comunismo no es comunismo, es no comunismo, nada. Y entonces los latinoamericanos que sí querían un poquito de comunismo dicen,
pues me toca alzarme en armas y volverme guerrillero, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa transición de cómo administramos el poder termina traduciéndose en los conflictos que vivimos hoy en día. ¿Listo? Para terminar, otros temas que maneja la novela. Uno, el espionaje. Amelia es un gran ejemplo de cómo las guerras no se ganan solo matándose, sino son estrategias políticas, son alianzas, que con mayor información que yo tenga, puedo actuar mejor, ¿no? Otra cosa es las mujeres en el siglo XX. Amelia, todo el mundo le reclama que está casada, y a mí eso me sorprende, porque hoy en día pues, la gente está hace eso, sí, ¿no? Y entonces eso demuestra cómo la guerra, cómo todos sus cambios hicieron que como sociedad tuviéramos que abandonar ideas sobre el matrimonio, sobre la familia, etcétera, etcétera. Y finalmente, sobre la memoria, que creo que eso es lo que más falla, que habría sido bonito, y es, oigan, esto no lo podríamos saber si no hay universidades, expertos y gente preocupada por investigar, publicar, guardar, discutir, hablar, contrastar, pensar, y llevar registro de lo que ocurre. Y solo con este tipo de cosas podemos entender lo que decía Wilson al principio. El pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Pues hay que cumplir una función de memoria, que es el ejercicio que él mismo hace. La historia de su familia, lo que era supuestamente la historia de su abuela, es la historia de la humanidad, o por lo menos de Europa del siglo XX. Eh, y llevar un registro de esa vida implica llevar un registro de los conflictos de Europa. Ver las decisiones de Amelia solo se entienden dentro de las decisiones del todo político que suceden. Entonces, si no tenemos una historia, si no hay memoria histórica, si no hay recuentos, si no hay museos, si no hay registro, no vamos a saber. Y la próxima vez que aparezca un Hitler, nos va a agarrar otra vez como desprevenidos. ¿Listo? Álvaro, y ahí no hay un tema que yo lo Ay, Dios. en este un cuarto tema, pues no sé si es principal, pero hay pues una historia de amor, ¿no? El amor juega un papel importante en la novela, porque ese varón von Schumacher, no sé qué vainas, o sea, en los principales, sobre todo con Amelia, porque al final el tipo la quería como fuera, porque fue, la buscó, la sacó 3 veces de allá, de Y y la ella recibió después de haberlo la matado recibió. Y bastante. después la condenó hasta los 75 años a cuidarle la vida porque él Exacto, no se eso te quería digo, dejar ir de el amor un y la pedazo de conciencia. tierra que no servía para nada. Ajá, Ujú. A exacto, mí, yo pero realmente lo que creo acá es que nos hubiese chocado menos si el personaje hubiese sido masculino. Ah, total. Porque entonces el tema de que hubiese dejado a la esposa, hubiese dejado al hijo, no hubiese sido un tema. ¿Sí? Que se hubiese ido con otra, que hubiese espiado y que se hubiese dedicado Total. toda la vida a espiarlo, no hubiese sido un problema. El tema acá es que el personaje principal era una mujer que retó unos preceptos para la España de esa época y que aún hoy, a pesar de que nos creamos muy evolucionados en el pensamiento, es imposible que creamos que una mujer puede dejar a su hijo Ajá, total. por seguir otro ideal. ¿Mm? Y además Que no la es que manera yo en lo que esté los... defendiendo, Ujú. pero creo que hoy en día tenemos otras herramientas para no procrear y seguir nuestros ideales si no queremos ser madre. En esa época no habían esas Opciones. herramientas, Ujú. pero sí creo que este personaje llega a chocar tanto por eso. Y me parece que el varón este que menciona Wilson, pues Von era un Schwarzen. pelele, era el Sí, más eso es pelele de todo. todos. Nunca tuvo participación, Y total. aparte de eso, pues sí, claro, se fue, la recuperó, pero tampoco nunca le dio la libertad de decirte, tranquila, no, no me debes nada o hagamos Mm. otra cosa, sino que se frustró, se quedó en un pedazo de tierra que le pertenecía, obligó a su hijo a crecer en ese pedazo de tierra, obligó a la mujer que quería a crecer en ese pedazo de tierra y Pero Porque a era un Porque varón. no continuar lo ahí hasta la quería muerte. como un la niño mujer que lo quería socialista. casi lo mata. Y luego No, y no lo hija. quería, o sea, ella se quedó por una obligación Sí, sí, porque total. lo utilizó y se quedó ahí, pero ella no lo quería, ella el único que quiso fue a Pierre. Pero entonces tú dices que él tampoco la quiso. No, Yo, no, No,
Yo creo que al final también fue una forma de castigo. O sea, él de Sí. pronto sí la quiso al principio, pero al final fue una forma de castigo. O Ujú. sea, nunca Yo más. creo Exactamente. más bien como, siento que el tema del amor lo hemos usado muy fácilmente para explicar cosas, ¿no? Entonces, él se quedó por amor y como las mujeres son personas pasionales y siempre están amando, ¿no? Como lo dice Adriana, si hubiera sido un personaje hombre, pues el tipo dice, yo amo a la patria, yo amo las armas, y todo el mundo le dice, bravo, ve, tú puedes, tú eres un macho. A la mujer le toca enamorarse para poder justificar sus acciones. Y creo que lo que nos muestra la novela, y con la reflexión que hace Adriana, es, no, lo que pasa es que el tipo necesitaba depender de alguien y ella tenía una culpa muy grande y entre los dos unieron culpas y se sostuvieron. Que nos lo venden como amor, que hemos pensado que el sacrificio No, femenino de la crianza del hogar es una forma de amor, es algo no, que se no, pero puede. yo no lo veía como, yo lo veía que él lo hacía porque pues también sacrificó, digamos, ir a buscarla en medio de que era un general nazi y todo ese rollo. Ya. Pero bueno, pues digamos que puedo aceptar un poco el tema de ahí, pero a mí lo que me parecía era que finalmente ella que era una mujer, como dice Nanis, era una mujer que supuestamente quería y rompió preceptos y todo, y al final estuvo 20 años detrás de un tipo sin querer hacer nada más, Mm. sin, digamos Bueno, que, que era algo que me sacaba mucho el mal genio del libro. Voy a pasar las Navidades, y justo en la Navidad que dijo que tenía que volver a su familia, entonces ella dijo, no, es que no puedo dejar a, uy, bueno, que es que quería tocar ese tema, menos mal me acordé, a Carla, me Bruni, olvidó, Carla, ¿cómo se llama? Alessandrini. Alessandra. Alessandrini. Ella, desde el principio, la autora, no, que mejor dicho, qué importante iba a ser para Amelia y que no sé qué, que cómo la había ayudado y todo. Y resulta que esta mujer es un personaje que aparece y que al final ella es la importante porque ella hizo de espía y ayudó a muchos judíos, pero que le hubiera ayudado a Amelia como un personaje protector y todo ese rollo, pues nunca pasó, o sea, nunca. No había, y yo decía, esta sí, ¿cómo puede decir el libro que es importante si nunca estuvieron juntas? Si Amelia le quiso, ella la quiso, Alessandra le quería ayudar, pero Amelia siempre rechazó la ayuda. Y cuando se murió Alessandra, entonces el esposo de Alexandra no la puedo dejar solo, es que como sufrido, no sé qué, que mi familia se joda y yo voy a cuidar a este. Bueno, en fin, es un tema de amores y odios. Pues yo creo que en el fondo lo que nos está diciendo es qué nos motiva a actuar, ¿no? Y siempre hemos llamado eso amor, ¿no? Y cómo yo justifico una acción irracional, ¿no? Por amor. Y entonces más bien, yo no diría que el amor es un tema, yo es un tema que no tratan, se supone. La autora supone que todos decimos, ay, sí, la gente se enamora y por eso hace esas pendejadas, pero que es un tema que vale la pena pensar hoy en día, se me hace una reflexión, porque además nuestras ideas del amor son muy cargadas de la manera heterosexual. El amor es entre hombre y mujer para tener hijos en el sagrado matrimonio, pero cuando no, cuando el matrimonio eso lo hizo a los 19 años con un huevón que se le desaparece, a los perdón la expresión. 16. Eso. Deberíamos seguir con esta idea. Entonces, pues sí, es un Y se tema más iba. bien que hace falta analizar. ¿Listo? No sé si quieran decir algo más o si cerramos en este momento. Creo que va a dejar de grabar. Cerramos.